Es jueves y estos son los números del día. Y el primero es un número que preocupa y mucho en la Argentina, que tiene que ver con la caída de 7,7% del consumo en mayo. Estamos hablando de la caída interanual. Es realmente un número muy fuerte, un derrumbe que marca cómo sigue habiendo un impacto muy fuerte de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, la pérdida de poder adquisitivo en realidad de los trabajadores y de la población argentina en general. Prácticamente no hay un solo sector que haya logrado evitar esta necesidad de retraer el consumo. Obviamente, este es un promedio. Hay sectores en donde la retracción ha sido mucho mayor, otros, por ejemplo, donde es el consumo de bienes de primera necesidad, donde también hubo una caída, pero donde es más difícil recortar. Lo cierto es que hay una situación que inquieta, por más que el gobierno sigue manteniendo un alto nivel de popularidad, porque la inflación está bajando, el impacto de la recesión y sobre todo el impacto que tuvo la disparada inflacionaria que hubo en diciembre, cuando los precios subieron 25%, bueno, ningún salario o prácticamente ningún salario logró recuperar eso que se perdió en diciembre, con lo cual sigue habiendo hoy una pérdida y una caída del consumo, con un dato que es una luz de alarma, que es que si nosotros mirábamos abril respecto a mayo, en abril la caída también había sido muy fuerte, pero la comparación abril contra marzo daba positiva. Había habido un leve repunte mensual, aunque seguía habiendo caída a comparación con 2023. El dato de mayo nos marca que no solo hubo 7,7% de caída respecto de mayo de 2023, sino que también cayó respecto al mes pasado, respecto de abril, menos 2%, pero cayó. Es decir, que el gobierno que esperaba que hubiera un repunte paulatino, donde mes a mes se vaya recuperando al punto de por lo menos terminar empatando con los niveles de consumo del año pasado, bueno, esto ahora se plantea con una señal de interrogación, porque no está claro entonces si va a seguir cayendo, si se va a estabilizar en este nivel o si efectivamente va a haber una recuperación. Segundo número del día, $1.900.000, el monto por el cual se subastó la pintura original que fue tapa del primer libro de Harry Potter, de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Así fue como se difundió en el mundo hispano, y es esta imagen que ves allí detrás del número. Es una ilustración de 1997 hecha justamente para este libro de J.K. Rowling, que, bueno, aparecía primero como un libro y como una ilustración más, como una portada más seguramente para el autor, así como un ilustrador puede ilustrar portadas de revistas o portadas de libros y hacerlo de forma recurrente. Claro, nunca imaginó que esa portada se iba a terminar convirtiendo en la cara, vamos a decirlo así, de uno de los libros más populares, más vendidos, y una de las sagas de libros más exitosas de todos los tiempos. Se había puesto en subasta en Nueva York, se había lanzado a subasta por $600.000. Fíjate vos cómo termina vendiéndose por más del doble. $1.900.000 para la ilustración de la primera portada de Harry Potter. Te propongo ahora que nos metamos con las caras del día y vamos a hablar de la situación de Alberto Fujimori, que está y continúa internado en una unidad de cuidados intensivos, que va a ser operado en los próximos días. Esto en relación a la rotura que sufrió en su cadera luego de una caída. Esto lo había confirmado hace algunas horas su hija, Keiko Fujimori, en una situación que se dio muy poquito después de que el propio Fujimori protagonizara justamente un evento o un video en el cual parecía relanzarse a la política, mostrando que se estaba incorporando a Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, el partido de su hija, que es un legado, por supuesto, de lo que fue sus 10 años de paso por el poder en Perú. Bueno, después de eso se conoce entonces esta noticia de la fractura, de la situación delicada de salud en la que se encuentra y de la operación que se va a realizar en los próximos días. Claro, 85 años tiene ya Fujimori, más allá de toda la incertidumbre que hay respecto de si volverá a la cárcel o no, si podrá ser eventualmente candidato si es
que así lo desea, y bueno, todo lo que sigue rodeando a la figura, sin dudas, de uno de los hombres más controvertidos de la política peruana en los últimos años. Segundo rostro del día, otro hombre controvertido, Li Yangfu, ex ministro de Defensa de China, expulsado del partido, y en la previa de lo que probablemente sea un proceso judicial que se hable en contra de él en una nueva purga que lleva adelante Xi Jinping, en este caso contra alguien que había sido, insisto, ministro de Defensa, el hombre que estaba a cargo del manejo de las Fuerzas Armadas. Bueno, se conoció esta mañana la noticia de que se lo expulsaba, de que se lo acusaba de haber traicionado los valores del partido, y de convertirse entonces en un paria, o empezar a convertirse en un paria. Desde que asumió en 2011, Xi Jinping hizo periódicamente distintas purgas para ir, por un lado, expulsando a los corruptos, a los que veía con más tendencias corruptas, y por otro lado, y sobre todo, ir expulsando a todos aquellos que podían ser voces críticas o potenciales límites a su poder, que como sabemos es casi absoluto hoy en China. Habrá que ver si en las próximas horas se conoce contra Li Yangfu alguna acusación puntual de corrupción, que es lo que suele ocurrir en estos casos cuando un militar o un funcionario del partido es desplazado de su cargo. Li Yangfu, ex entonces ministro de Defensa, expulsado del Partido Comunista Chino.